continúan conectados en esta tarde. Estamos en un domingo especial de resurrección y tenemos a la familia Vila acompañándonos en la alabanza, acá Ariana también. Estamos contentos, hermanos, que nos acompañan, hermano Daniel, hermana Raquel, gracias. Y bueno, el hermano nos quiere dirigir unas alabanzas y también la hermana tiene un especial. Adelante, hermano, en confianza. Vamos a... Gracias, pastor. Amén. Vamos a cantar La tumba le encerró. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba allí esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. De guardar se escapó, Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Amén. Ahora Raquel va a cantar un especial para nosotros. Yo solo quería compartir un versículo de Jeremías, capítulo 15, el versículo 16. La Biblia dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón,
porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces el profeta dice aquí que fueron halladas tus palabras y yo las comí. Entonces es como él quería comer la palabra de Dios porque él encantaba las escrituras, como eso. Entonces les animo de tener devociones personales en la mañana. Yo les animo de tener un tiempo de devociones en la tarde con su familia y también para ver los mensajes de nuestro pastor, para estar lleno de la palabra de Dios. Entonces, para amar la palabra de Dios como nuestra comida física. Amén. Muy bien, hermanos, gracias a Dios por las palabras que el hermano nos ha compartido. Tomemos en cuenta y el Señor nos ayude en esta semana que estamos iniciando. Continuemos adelante, hermano. Bendiciones. Buenas noches, hermanos. Estamos acá en esta tarde del día domingo. Gracias a Dios por este primer día de la semana. Muchas cosas han pasado, pero aquí estamos en la presencia de Dios una vez más. Esperamos que hayan podido descansar hoy. El Señor les bendiga abundantemente y estamos orando ahí por ustedes. Gracias por sus oraciones. Nosotros, por la gracia de Dios, nos encontramos bien de salud con mi familia. Estamos orando por ustedes, orando también por diferentes hermanos. No se olviden de tener en cuenta el boletín de oración que recibió a través del teléfono, a través de Facebook. Ahí hemos puesto diferentes motivos de oración de hermanos, de pastores o ancianos a través de Estados Unidos y también del mundo. Así que sería lindo cada vez que comenzamos o de conectarte como nos conectamos hoy en esta noche, puedas estar orando por los hermanos. Así que bueno, el Señor te bendiga abundantemente. Y vamos a abrir las Escrituras en esta tarde, que el Señor se glorifique y hable a nuestras vidas. Le invito a que oremos Lucas capítulo 24, vamos a estar mirando el Evangelio según San Lucas capítulo 24 y también el versículo 36, ¿no? Hasta el versículo 48, que el Señor bendiga este pasaje. Pero vamos a tener la lectura bíblica para el mensaje de esta noche. Vamos a esperar a algunos que estén buscándolo. El Evangelio según San Lucas 24, 36. Dice la palabra: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, y les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Que el Señor bendiga su palabra y añade bendición a otros pasajes que estaremos viendo en esta noche, hermanos. Así que le invito a que vamos al trono de la gracia y que estemos orando ahí también unos por otros. Oremos. Padre amado, en esta noche te damos gracias por
poder estar reunido a través de este medio con mis hermanos y hermanas y amigos y compañeros y seres queridos. Bendice a cada uno de los que están conectados, presentes, Señor, o los que van a estar mirándolo en el resto de la noche y de la semana, que lo que estamos en estos momentos por mirar, que no sea un conocimiento humano, sino que sea el conocimiento, Señor, que viene de ti. Obra en los creyentes, edifícalos, edifica nuestras vidas. Si hay alguien en esta noche que también está conectado y le gusta estar en amistad con creyentes, con cristianos, que puedas iluminarle y hacerle comprender, Señor, la razón y el motivo por la cual viniste, y que sabemos que este mensaje una vez más se anuncia a causa de los que hemos creído y que hoy pueda pasar de muerte a vida, Señor. Señor, bendice hasta el final el estudio bíblico. Ayúdanos, Señor, a comprender las verdades tuyas. Te amamos y te bendecimos y te pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces nosotros en esta mañana miramos el pasaje anterior, unos versículos anteriores, así que ustedes ya saben un poco el contexto de cómo sucedieron las cosas. Entonces podemos ver que los discípulos estaban juntos, hablando de los 11 discípulos, los apóstoles. También por otro lado estaban los 2 discípulos que se habían desanimado, habían perdido la esperanza, como nos puede pasar a cualquiera, pero sin embargo el Señor se manifestó en ese camino a Emaús. Entonces, teniendo el pasaje abierto ahí, queremos hablarte en esta noche de nuestro Señor, cómo se manifestó a sus discípulos tras su resurrección. Y bueno, así como el Señor se tuvo que manifestar a los apóstoles, a los discípulos, a las mujeres, a estos hombres que miramos en esta mañana, que eran los que iban camino a Emaús, también Dios en esta noche, a través de su palabra, Él quiere revelarse de tal manera que esa manifestación que Dios se ha revelado por su palabra, podamos ser esos testigos, ¿no? Y más en estos tiempos donde cuántas personas no tienen esta esperanza que tenemos y no somos mejores. Damos la gratitud una vez más en esta noche. Y bueno, con eso en mente, en nuestro corazón, de lo que esta mañana pudimos escuchar, aunque si no lo has escuchado, no lo has visto, te animo a que escuches el mensaje de esta mañana, justamente tratando acerca de estos hombres que iban camino a Emaús. Entonces vemos acá que uno de estos hombres era Cleofas. En el capítulo 24, ahí vemos el nombre en el versículo 18, dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas. Entonces vemos acá que Cleofas y también el otro discípulo, que no tenemos exactamente el nombre, pero estaba en esta historia, él estaba compartiendo con los apóstoles. Y es interesante, en el contexto también, en el versículo 33, y levantándose en la misma hora, hablando de los 2 discípulos que iban camino a Emaús, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido, dice, a Simón. O sea que dentro de los 11 estaba Simón. Acordémonos que Simón era el que en algún momento lo había negado 3 veces al Señor, y vemos en respuesta que el Señor mismo había orado y que Él había dicho, yo ya rogué por ti, pero una vez vuelto confirma a tus hermanos, aunque sabemos que Simón, hablando de Simón Pedro, él también tuvo la evidencia de que Cristo había resucitado porque la tumba estaba vacía. Entonces es maravilloso que ahora, viendo el versículo 36, Jesús mismo se apareció en ese cuarto, en ese lugar donde estaban los discípulos reunidos, y las puertas estaban cerradas. O sea, nosotros miramos acá en el versículo 36 que mientras ellos estaban hablando los apóstoles, estaban estos discípulos que iban camino de Emaús y que ahora vinieron a Jerusalén después de la experiencia que habían tenido.
Entonces ahora el Señor está entre ellos. Y mire conmigo, por favor, al Evangelio según San Juan, capítulo 20. Vamos a dejar abierta la Biblia ahí en Lucas 24, pero vamos al capítulo, por favor, 20 en tu Biblia. San Juan capítulo 20, y nos vamos a dirigir al versículo 19. Dice la palabra de Dios así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, o sea, nota el énfasis que el apóstol Juan expresa acá, las puertas no estaban abiertas de ese lugar donde estaban reunidos. Dice que las puertas estaban cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Entonces, podemos ver que el Señor ya había resucitado, ya encontraron la tumba vacía, había temor también de parte de los judíos celosos, religiosos, algunos fariseos, saduceos, que a toda costa estaban tratando de refutar de que no encontraban el cuerpo del Señor para levantar falsos testigos. Y esas cosas, aún hasta en nuestro día, en el siglo XXI, ha habido luchas en diferentes grupos religiosos negando esa resurrección. Pero damos gracias al Señor que el Señor, así como murió, fue sepultado, la tumba está vacía y Él vive. Y Él va a volver de vuelta por aquellos que hemos confiado, que hemos creído. Ya no va a venir en relación a esta primera venida, que justamente la relación por la cual vino es por causa del pecado y por lo que el pecado hace en el ser humano, que nos separa de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, y que Jesús es el medio de reconciliación porque Él tuvo que morir, fue sepultado, y justamente hablando de la resurrección ahora, estos discípulos experimentan ahora que el Señor entra a ese cuarto y con las puertas cerradas, Jesús mismo se aparece. Te hace pensar que Dios no, el Señor manifestado en carne, no tuvo que usar esas puertas. Bueno, uno esperaría que los creyentes en esos momentos, al experimentar esa manifestación, ¿no?, sabían que el Señor había dicho que Él iba a ser despreciado, iba a ser menospreciado, y aún los mismos ancianos de Israel, los líderes religiosos, y aún el Imperio Romano lo iba a matar en la cruz, ¿no? Entonces, sin duda, esas cosas pudieran causar un recordatorio inmediato, donde hay una reacción de emoción, de ánimo al ver al Señor ya resucitado, apareciéndose en medio de ese grupo de 11 discípulos, más otros discípulos también que estaban ahí. Entonces, podríamos decir que deberían un gran suspiro de alivio, ¿no?, o que cantaran un himno, ¿no?, como vemos cuando el Señor enseña después de la Pascua lo que es celebrar la cena del Señor. Entonces, pudieran haber estado cantando un himno de alabanza o de gratitud al ver al Señor ahí saliendo en ese momento en presencia de ellos, pero en lugar de eso vamos a ver que quedan aterrados, asustados, preocupados, y en el versículo 36 dice que Él se puso en medio. ¿Por qué se puso en medio? Porque el Señor es el centro principal de la vida de ellos. Y sabemos que de esa manera como el Señor estuvo en medio de ellos, vemos también que Él llegó con una palabra que animó a ellos y que también nos anima a nosotros. Dice la palabra acá que lo primero que el Señor dijo después de estar en medio, le dijo: paz a vosotros. Y vamos a leer también el 20 también y el 21. Dice la palabra de Dios así. Vamos a San Juan nuevamente, capítulo 20, pero ahora en el versículo 20. Dice la palabra: y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea que el Señor vuelve a repetir esta bendición, porque el Señor Cristo Jesús es el Dios de paz, es el Dios de paz que había resucitado justamente de los muertos. Entonces no había razón para que ellos tuvieran miedo
Él es el príncipe de paz. Entonces Él, de sus propios labios, le da la esperanza diciendo paz. Y cuando hablamos de esa paz, vamos a ir al libro de Hebreos, porque hay momentos donde estos discípulos estaban turbados, temor a los judíos, y ahora con esta experiencia que están experimentando, viendo al Maestro, mirando a Cristo Jesús. Y vine conmigo acá al libro de Hebreos, por favor. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 13, por favor, versículo 20. Dice la palabra de Dios así, en el versículo 20. Y el Dios de paz que resucitó, nota la expresión, el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, versículo 21, os haga acto en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, vemos acá que el Señor, la expresión que da a estos discípulos, como te lo dice en esta noche que vos estás escuchando, o sea, el Señor es nuestra paz. Y debido a su sacrificio en la cruz, ¿no?, que Él hizo por nosotros, ahora también por los hombres y por las mujeres, ahora podemos tener paz con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1, ahí en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice ahí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora, ¿cómo tenemos esa paz para con Dios? En el versículo 1 dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el mismo que un tiempo estuvo con estos discípulos por 3 años y medio enseñándoles, y ahora están en una condición donde ellos escuchan esta expresión de los propios labios del Señor. Él mismo les hace decir, les hace saber que ahora están en paz con Dios, pero también pueden disfrutar la paz de Dios. El libro de Filipenses. En Filipenses nos habla de la paz, no de Dios, sino la paz, de tener esa paz que muchas veces, muchos de ustedes que están escuchando, hemos sido afligidos también, preocupados aún por las circunstancias actuales que vive el mundo, y que a veces tantas noticias, digamos, que llegan a nuestros oídos, a veces opaca nuestra alma, nuestro ánimo, nuestro fervor. Gracias a Dios por su palabra, porque el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo en Filipenses 4:6, dice la palabra, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracia. Y ahora viene esto que estamos mirando en esta noche, como el Señor se manifestó a los discípulos después de la resurrección, y le dice en el versículo 7, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, la paz de Dios, ¿no? Tenemos ya esa paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora el Señor también nos da a entender la paz de Dios en cualquier circunstancia. Y volvamos de vuelta a Lucas capítulo 24. Entonces vemos que Él se presenta en el versículo 36 y entramos al 37 ahí nuevamente. Una vez que Él le dice eso a ellos, entonces en el 37, ¿cuál es la reacción de ellos? Como dijimos al principio, pudieran estar alabando, pudieran estar suspirando, diciendo, bueno, realmente ahora sí esto, pero el Señor sabe lo que hay en la vida de ellos, como en esta noche sabe lo que vos estás pasando en tu vida interna. Y dice el versículo 37, entonces estaban espantados, atemorizados. ¿Por qué? Porque en otras palabras, el Señor mismo, que estaba ahí presente, Él no era un espíritu. Ahí si usted nota algo, usa la palabra espíritu, ¿no? O sea, el alma del Señor Jesús, sabemos que Él había muerto, había estado 3 días ausente, pero Él cumplió que al tercer día iba a resucitar. Pero ahora vemos que Él no solamente está ahí en espíritu, está con cuerpo también. Dios así en Hechos capítulo 12, versículo 15.
Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían, es un ángel. Acuérdense que esto fue cuando el apóstol Pedro había estado encarcelado por un tiempo. Y vemos que los discípulos o la iglesia oraba sin cesar, pero Dios permitió que Dios lo libertara, ¿no? A través de ángeles y bueno, ahora Él se manifiesta y lo primero que va a lo suyo, a los hermanos, y no podían creer y vemos la reacción en este versículo que estamos mirando acá en el libro de Hechos 12:15. Y bueno, justamente haciendo una comparación a la reacción de los discípulos frente al Señor, lo mismo sucedió en este caso. Vamos a ir también a Mateo, capítulo 14, y uno dirá, bueno, ¿por qué estos discípulos están en esa reacción, ¿no? Bueno, nos puede pasar a cualquiera que estemos en una condición donde hay tanta turbación. Y mire conmigo a Mateo, por favor, capítulo 14, versículo 26. Dice la palabra, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. En otras palabras, estaban espantados estos discípulos al ver al Señor caminando sobre las aguas y viendo lo que en relación a la expresión que dicen que era como un fantasma, o sus voces, su alma estaba tan afligida, con tanto temor, que como dice acá, pensaban que se les había aparecido un fantasma, ¿no? O sea, todo esto sucedió tan súbitamente que les tomó totalmente desprevenido. O sea que el Señor entró en medio de ese lugar y apareció delante de ellos. El Señor le dice, pasa a vosotros. Y querido, sabemos que el Señor regresa por nosotros como creyentes. Y Él no nos dice que ni la hora ni el día cuando Él va a regresar. Pero sabemos que las profecías, su palabra, muchas de esas han sido cumplidas. Y su palabra dice también que todo este mundo va a pasar, el universo, pero mi palabra se va a cumplir. Y con esto te quiero animar para que penses que aún estos discípulos, buscando una aplicación práctica, estaban en esa condición. Nosotros podemos mirar, bueno, yo estoy preparado para la venida del Señor. ¿Cuál va a ser mi reacción? El Señor se manifestó a los discípulos caminando y pensaban que era un fantasma. Miramos una discípula del Señor también orando con el grupo y ella comparte que era Pedro y no lo podían creer. Ahora vemos que el Señor se manifiesta a los 11 y otros más que estaban ahí discípulos, y también ellos fueron encontrados desprevenidamente, aun cuando algunos de ellos ya habían visto al Señor resucitado. Acordémonos que Pedro había ido con Juan a la tumba. Las mujeres también habían compartido de que el Señor había resucitado. Acababan de llegar esos dos hombres de Emaús, discípulos, para compartir que el Señor se había manifestado a ellos. Entonces, vemos acá en Marcos también, capítulo 16, por favor, vamos a Marcos capítulo 16, versículo 14. Marcos capítulo 16, versículo 14. Y vamos a ver en este pasaje, para sacar una reflexión también práctica, dice la palabra de Dios, finalmente se apareció, dice, a los 11 mismos, o sea, de una manera muy particular a ellos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces, querido, esto nos sugiere que la condición del corazón de ellos tenía que ver algo con la expresión de sus temores. Justamente esas expresiones que salían, volviendo a Lucas 24, que hemos visto el versículo 37, pensando que era un espíritu, ¿no? Y también el versículo ahora 38, avanzamos hermanos, volviendo a Lucas 24, en el versículo 38, dice, mirad, ¿qué dice? Mis manos, porque versículo 38, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Es que el Señor puede ver no solamente las acciones exteriores, Él ya había resucitado, Él podía ver lo que estaba pasando en sus expresiones, y en el 38 todavía ahora llega a ver sus pensamientos. Puede ver
cómo ellos están razonando, es decir, ¿estaba resucitado o no está resucitado? O si este era el mismo, ¿no? O sea, en otras palabras, había una desconfianza en esos momentos. Y justamente, ¿por qué? Porque fueron tomados desprevenidamente, ya habían escuchado. Entonces, lo siguiente que hizo para calmar sus temores, porque el Señor quiere que ellos puedan comprobar que Él es y que Él está cumpliendo lo que ya la palabra estaba escrita en el Antiguo Testamento, en la ley, en los salmos, en los profetas. Entonces, lo siguiente que hizo, como vemos acá, trató de calmar esos temores. Mire conmigo en el versículo que estamos mirando, 38, hace una pregunta: ¿por qué están turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad, ¿no? Entonces, vemos acá que lo primero que hizo es mostrarle sus manos y mostrarle esos, lugares donde él fue lastimado, sus pies heridos. Y Salmo 22, 16, porque acordémonos que muchos de ellos sabían todos estos pasajes del Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 22, versículo 6, dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Vamos al versículo más abajo, en Salmo 22 también, y ahora versículo 16, dice: porque perros me han cercado cuadrilla de maligno, horadaron, o sea, hicieron un agujero en mis manos y mis pies, y el Señor está mostrándole a ellos, o sea, cómo estos salmistas o poetas o compositores habían mencionado de esas cicatrices y aún de todo ese registro detallado que está en los salmos. Ahora, las señales del Calvario estaban también en su cuerpo glorificado. ¿Qué quiero decir con esto? Ya el Señor ahora no solamente murió y fue sepultado, ahora está resucitado. Él no es un fantasma, no es un espíritu nomás que está ahí. Él está con un nuevo cuerpo ya glorificado, pero aún mantiene esas heridas, todo. Mire conmigo por favor al Evangelio según San Juan, capítulo 20. Hace rato estuvimos ahí, pero vamos a ir al versículo 24, por favor. Versículo 24 del Evangelio según San Juan. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, y le dijeron: pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Y él les dijo: si yo no viere, o sea, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mis manos en su costado, dice, no creeré. Entonces podemos ver acá las cosas que estaban sucediendo, pero el Señor ahora se manifiesta la siguiente semana. En el versículo 26 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con él Tomás, y llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Y luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela a mi costado, y no seas incrédulo, sino que dice creyente. Entonces vemos ahí claramente que Tomás Dídimo puso sus manos en su costado, en sus manos, y después entonces dijo Tomás: Señor mío y Dios mío, porque Él es aún resucitado, Él sigue siendo Dios encarnado. Ahora está con un cuerpo glorificado y todavía Él está allí. Mire lo que dice el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, hablando aún del presente actual, que han pasado ya 2000 años. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Dice que en medio estaba ese cordero que dice inmolado. ¿Y quién es ese cordero inmolado? Que Él no va a morir de vuelta otra vez, ya Él murió, Él ya fue sepultado, Él ya fue resucitado, lo hizo una sola vez para siempre. Ese cordero inmolado es Cristo Jesús. Pero también menciona en el versículo 9, también de Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, dice: y cantaban un nuevo cántico
Estos eran aquellos redimidos, rescatados por el Señor. Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿De quién está hablando? De este Cordero. Y también, por favor, en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 12, por favor, dice la palabra, y que decían a gran voz, el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. O sea que bien se ha dicho que la única obra del hombre que hay en el cielo son las huellas del Calvario, de la cruz esa, en donde está el cuerpo del Salvador, pero ya exaltado. En estos momentos ya el Señor ya está con un cuerpo glorificado, pero tiene las marcas, y eso es por amor de nosotros, amados hermanos. Y estimado amigo que estás en Cristo, Él todavía está esperando que esa muestra de amor en actitud tú puedas responder en arrepentimiento, porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Tenía razón, volviendo a Lucas 24, donde nos hemos quedado en el versículo 38, donde muchos estaban pensando por sus pensamientos quién realmente era Él, pero Él les hace ver que pudieran poner su mano y tocarlo y ver que no era solamente, por decir, un espíritu, sino que ese espíritu tenía carne, hueso, como veis, dice en el versículo 39. Entonces, tenían razón para preguntarles ellos, el Señor pudiera haber reprochado a ellos la incredulidad. A estos discípulos les pudiera haber dicho, ¿por qué ustedes están reaccionando de esa manera? Ya les he dicho que tengan paz. Yo soy la paz. Sin embargo, el Señor nos ama grandemente como te ama a ti en esta noche. Y tiene esa paciencia. Él pudiera haberle dicho, ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué no creéis en mi resurrección cuando me veis aquí con sus propios ojos? Pero no lo hace. Él se rebaja aún más y apela a los sentidos corporales de los 11, a pesar de que ellos tenían un concepto de Él en esos momentos por temores y todo eso, les ordena que tocarles las manos y convencerse por ellos mismos quién era, que era un ser material y no un fantasma o un espíritu como pensaban. O sea, en esta circunstancia está contenido un importante principio, hermanos, en esta noche, que haremos bien en atesorar en nuestros corazones, en tu corazón, si me estás escuchando. Nuestro Señor nos permite emplear nuestros sentidos. O sea, Él quiere que nosotros mismos probemos el hecho y afirmemos que lo que nosotros, en donde estamos confiando, esto no es algo religioso. Esto es algo real. Y los discípulos ya venían con un contexto religioso. Pero Cristo no es una religión, es una relación personal. Y Él quiere manifestarse, como vemos que se manifestó a estos discípulos tras su resurrección. Debemos esperar encontrar en el cristianismo, queridos hermanos, cosas que sobrepasan nuestra razón. Pero nuestro Señor nos hace saber que no se pretende que creamos cosas contrarias a la razón y contradictorias a nuestros propios sentidos. Por eso en el versículo 9, volviendo a Lucas, dice la palabra de Dios, mirad mis manos y mis pies, cariñosamente, ofreciéndole una demostración, como todavía Él tiene paciencia en nuestra vida, o sea, demostrándole a través de sus ojos que Él es el Salvador, a quien en un momento dado había sido crucificado. Le llamó la atención a las huellas, a las marcas de los clavos de sus manos y les mostró que Él era el mismo, el Salvador a quien habían crucificado, pero que ahora está resucitado. Y en el versículo también 39, estamos ahí, dice la palabra, mira mis manos, y le dice, el Espíritu ni tiene carne. Es algo muy importante. O sea, la carne ni hueso. No dice carne y sangre.
porque la sangre es la vida del cuerpo animal, según Génesis capítulo 9, versículo 4. Sino, como dice 1 Corintios 15, 50, carne y hueso, dando a entender la identidad, quién era Él. O sea, el cuerpo ha sido resucitado. Y como miramos en San Juan hace un momentito lo que pasó con Tomás. Y qué bueno que Tomás creyó y él mismo declaró, Señor mío, Dios mío. Tal vez en esta noche vos sabés muchas historias acerca de la resurrección, querido amigo. Has visto películas, pero el Señor quiere que comprobes que Él es la vida. Y nuestra condición, el que te está conversando un día, también estaba engañado, perdido. Según la Biblia estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos ha dado vida. Y Él es la resurrección y la vida. Y Él quiere manifestarse a ti también. En el versículo 41, volviendo a Lucas, hemos visto el versículo 39. En el 41, todavía ellos dice de gozo. Versículo 40, diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Ya hemos hablado de eso en el 41, como todavía ellos de gozo no lo creían. O sea, mirando las manos. Dice acá en el versículo 40, no estaban creyendo aún ellos de gozo. O sea, no significa que no creían en el Señor, sí creían, pero no se podían regocijar. Justamente por tantas cosas que habían pasado, por el Señor le estaba diciendo, yo soy la paz, yo soy quien es la persona que un día dije que iba a resucitar al tercer día. ¿No se acuerdan en el templo que yo les dije, destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré, refiriéndose a que Él iba a resucitar al tercer día? Pero les parecía demasiado bien para ser verdad, como dice Salmo 126, versículo 1 y 2. Vamos a ir a Salmo 126. Dice la palabra de Dios aquí en Salmos 126. Cuando Jehová hiciere hacer volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Entonces estos discípulos ahora mismo estaban en estos momentos sin ese gozo, pero no porque no creían verdaderamente, sino como dice Lucas 24, 41, donde estamos ahí. Y como todavía ellos de gozo no creían, estaban maravillados. O sea, vemos acá que estaba describiendo una emoción, porque estaban perplejos. De gozo no lo creían, como dice acá el escritor, era simplemente demasiado bueno para que esto realmente sea cierto o sea verdad. No sé si recuerdan, amados hermanos, ahí en el libro de Génesis 45, versículo 26 al 48, vemos a Jacob, ¿no?, el que después fue llamado Israel, sintió lo mismo cuando recibió la noticia de que José vivía, ¿no?, hablando de su hijo que ya lo habían dado por muerto. ¿Cómo sintió? Justamente lo que estaban sintiendo estos discípulos. Aún también la nación de Israel lo experimentó ahí en Salmo 126, donde acabamos de leer, cuando Dios le dio una gran liberación. Acuérdense que en muchos momentos la nación de Israel fue exiliada, pasaron cautividades. Y cuando experimentaron eso, de tanta emoción, ese regocijo no se manifestaba como debería ser. Entonces Jesús le había dicho a sus discípulos que ellos se gozaran cuando le vieran de nuevo. Ahí vemos en San Juan 16, 22, porque ahora sí la promesa se cumplió. Y como dijimos al principio, la palabra de Dios, hermano, se cumple. Querido amigo, la palabra de Dios se va a cumplir y se está cumpliendo. Dice acá San Juan 16, versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro, ¿qué dice? Gozo. Acordémonos que el gozo viene del Señor, no viene de las circunstancias. Incluso Jesús ahora vemos que Él, volviendo a Lucas capítulo 24, versículo 42, entonces le dieron parte de un pez. ¿Por qué? Porque el Señor le había preguntado, ¿tenéis algo de comer? Como digo, el Señor no, lo agarró desprevenido a ellos.
Por eso es lindo poder ofrecer lo que el Señor nos da. Y en este caso, cuando el Señor llegó ahí, les preguntó, ¿tenéis algo de comer? Justamente para manifestarse a ellos de que Él era Él. Pero sin embargo también podemos sacar una reflexión, una aplicación. A veces el Señor nos agarra en un momento inoportuno y a veces no tenemos que ofrecerle. Y los discípulos le ofrecieron la mitad de un pescado y un poco de miel. Ahí dice la palabra del Señor, un pedazo de pez asado y un panal de miel. No hay cosa más maravillosa que darle todo al Señor, ¿no? Pero sin embargo el objetivo, era que Jesús comió la miel y comió el pescado para demostrarle a aquellos que dudaban, principalmente a sus seguidores, que en verdad Él estaba vivo. Y era verdadero, incluso les invitó, como miramos anteriormente, a que tocaran su cuerpo, lo palparan. Y ustedes saben que realmente Dios transformó la vida de ellos. Y Dios quiere transformar tu vida, querido hermano. Por eso, primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios, el apóstol Juan escribe, el apóstol del amor, ya después de muchos años escribiendo sus cartas en el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. O sea, con nuestro limitado conocimiento no podemos explicar cómo un cuerpo humano, amados hermanos, puede ser de carne y hueso sólido. Y sin embargo, atravesar puertas como miramos al principio lo que pasó con el Señor y aparecerse en medio y después desaparecer, ¿cómo puede? Está el Señor glorificado y todavía, quiero decirte algo, Él lleva las marcas de la cruz. Y estimado amigo, esas marcas son el recordatorio de que Él hizo por ti. Has recibido ese regalo eterno de vida eterna que Él quiere salvarte y rescatarte. Lo que sí sabemos es que un día seremos nosotros los creyentes y tendremos parte en esa gloria con Él. Por eso en Primera de Juan capítulo 3, por favor, Primera de Juan capítulo 3, nosotros esperamos que el Señor venga. Él ya vino una vez, hemos celebrado en este día su resurrección una vez más. Dice el versículo 2, 1 y 2, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y querido hermano, el Señor viene pronto. Vemos el versículo 42 que el Señor tomó ese panal de miel. Ahí hemos mirado, nos hemos quedado en el versículo 42. Entonces le dieron ese panal de miel. Él comió delante de ellos. Versículo 43. O sea, les permitió que ellos que vieran cómo comía. No por su necesidad personal, sino para que ellos se convencieran personalmente estos discípulos. Y en el versículo 44 dice, estas son las palabras que os hablé. ¿Qué les habló? Palabras para que ellos comprendieran lo que parecía tan oscuro, ahora se estaba revelando a ellos. Ahí en en Lucas 18, por favor, si usted va a unos capítulos anteriores, versículo 31, mire conmigo, por favor, versículo 31. Pero ellos nada comprendieron de esta cosa. ¿Quiénes no comprendieron? Los discípulos. Estas palabras les eran encubiertas y no entendían lo que se les decía. Había cosas que los discípulos en ese momento no comprendían, que el Señor iba a ser matado, el Hijo del Hombre, y que iba a resucitar. Aún estando con vosotros, en el versículo 44, volviendo, esta expresión es algo llamativa, que da a entender que Él ahora, como el Salvador muerto, pero resucitado, ahora está en una escena frente a ellos que es un ser humano, pero ya glorificado, y trató a sus discípulos, a pesar de tener una humanidad, como discípulos que tenían un entendimiento natural. Tal vez el Señor
en este caso pudiera haberles hablado de una manera, pero sabemos que el Señor les usó la ley, los profetas, dice ahí en el versículo 44, usó la ley, los profetas, los salmos. En esta manera se dividen las tres divisiones judías en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Jesús no solo les capacitó para que comprendieran la ley de Moisés, estamos hablando entre Génesis y Deuteronomio, pero también los profetas mayores, menores, y los salmos, sino que también les recordó que les había enseñado y les explicó cómo todo esto encajaba como un rompecabezas. En el versículo 45 dice que les abrió los sentidos. Note algo en el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento. O sea, les declaró la palabra que antes tal vez no lo podían comprender. Ahora tenía un gran valor, haciéndoles seguro que era la manera de interpretar el Antiguo Testamento. Se está cumpliendo la palabra y esto era lo que estaba empleando con los apóstoles. Por eso vemos en el libro de Hechos cómo en el libro de Hechos los apóstoles hablan de la resurrección, aún en las epístolas hablan de que Cristo estaba puesto en el Antiguo Testamento y justamente tenía que ver con el Señor. En otras palabras, la fuente final de paz, la fuente final de seguridad es el verbo de Dios, nuestro Señor. Él les abrió el entendimiento. Querido hermano, Dios quiere abrirte el entendimiento a través de las Escrituras como le abrió a estos discípulos el Antiguo Testamento y por eso vemos la palabra revelada ahora en 66 libros. Así lo había hecho con los discípulos de Emaús. Él les abrió el entendimiento también a ellos. Eso miramos esta mañana. Y en el versículo 46, para ir finalizando, dice que les explicó que era necesario. El Señor está hablando, versículo 26. Después de que todos los creyentes ya estaban ahí, estos creyentes no estaban siendo enviados ahora al mundo para contar sus propias experiencias. El Señor les enseñó la ley, como dijimos, los profetas, los salmos, según el versículo 46, sino que Él no lo estaba enviando al mundo para hablar su propia experiencia, sus propias cosas, no, sino hablar de las verdades de la palabra de Dios. Y querido hermano, el Señor puede abrirte el entendimiento. Gracias por el Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Y Él se ha manifestado así a los discípulos, a tu vida, para poder también compartir con otros. Ahí en 1 de Juan capítulo 1, versículo 1 al 5, estuvimos leyendo del 1 y el versículo 2. Hoy no podemos tocar al Señor, hermanos. No podemos ni palpar al Señor. Ni tampoco es necesario. Pero podemos apoyar nuestra fe, nuestra confianza en la palabra de Dios, hermanos. No te olvides, 1 de Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Ahora empezaban a comprender la necesidad del sufrimiento. Empezaron a comprender estos discípulos en el versículo 46 la necesidad de la muerte del Señor y cómo la cruz se relacionaba con las promesas del reino. Ahí puedes leer 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 2, que los profetas indagaron el tiempo. Qué privilegio fue para ellos escuchar a Jesús exponer la palabra. Y qué privilegio en esta noche que esta manifestación que el Señor hizo a los discípulos, una gran bendición en nuestras vidas. Versículo 47, dice la palabra de Dios, y que se predicase en su nombre, comenzando desde Jerusalén. ¿Desde dónde? Desde la metrópolis. Desde esa gran ciudad, en el corazón del reino de Dios, ahí al judío primeramente, como dice Romanos 1:16, porque el Evangelio es poder de Dios a todo aquel que en él cree. ¿Y qué es el Evangelio? La muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Y dice primeramente al judío y luego al gentil. Y vemos ahí que esta promesa se cumplió. Ellos fueron testigos en Jerusalén. Pedro predicó a una gran comunidad judía el primer mensaje. ¿Y cuál fue la respuesta de este mensaje que un día los discípulos también creyeron? Dice que esos judíos que habían matado al Señor preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Fue en respuesta al mensaje de haber entendido el Evangelio. Y dice que
más de 3.000 recibieron su palabra en Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Y no solamente recibieron su palabra, hubo una evidencia de conversión, se bautizaron y se unieron a una comunidad de creyentes, a un cuerpo de creyentes, a una iglesia visible. Y por eso vemos que también no solamente habían comprendido bien este mensaje, también iban a llevar este mensaje como testigos hasta lo último de la tierra. O sea que llevaron también en Hechos capítulo 13, llevaron a otros lugares alrededor. Usted puede notar, todo este mensaje comenzó desde Jerusalén y gracias a Dios que ha llegado hasta lo último de la tierra. También vemos acá que en Mateo capítulo 23, versículo 37, dice la palabra de Dios, Mateo 23, versículo 37. La Escritura dice, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos? Debajo de las alas, y no quisiste. Aquí vuestra casa os es dejada desierta. Vemos acá claramente que todavía el Señor tiene misericordia y Él quiere que seamos testigos. Por eso en Hechos 1:8 dijo, me seréis testigos cuando venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya ha venido. Después que el Señor resucitó, el Señor estuvo 50 días más y después Él fue ascendido a la gloria. Él hoy está intercediendo delante del Padre por nosotros. Y damos gracias a Dios que Él es nuestro Rey, Él es nuestro sacerdote, Él es profeta, es nuestro Señor. Pero Él nos envió a aquellos y por eso estamos compartiendo que esa resurrección ha impactado nuestras vidas. Y en Hechos 1:8 dice, no solamente en Jerusalén, sino también en Judea. Eso estamos hablando alrededor. Eso también tiene que ver, querido hermano, en el lugar donde vos estás, de dar testimonio de ese evangelio tan maravilloso de la resurrección. No solamente en Judea, eso significa alrededor de tu ciudad, alrededor del pueblo donde vives. Y dice también en Samaria, más allá todavía. Y también hasta lo último de la tierra, que viene a ser no solamente los judíos, pero aquellos que eran griegos, que eran romanos, así como nosotros que somos latinos. La promesa del Padre, es decir, lo que mi Padre ha prometido en el versículo 49. Y esa promesa ha venido. ¿Y cuál es el mensaje? Arrepentimiento. Yo sé que arrepentimiento no es solamente el arrepentimiento del pecado, es el arrepentimiento de dónde ponerlo a Dios, en qué lugar. Él es el Salvador y Señor. Y querido amigo que estás en Cristo, hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Justamente esta palabra impactó a los discípulos y han pasado 2000 años y personas como nosotros hemos sido impactados por ese mensaje. Cristo es real, es nuestro Salvador y Señor. ¿Qué vas a hacer hoy con Cristo? ¿Lo aceptarás? ¿Abrirás las puertas de tu vida y le dejarás entrar? ¿O solamente será una historia más, un día más de Pascua, un día más de resurrección? El Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Le abrirás la puerta de tu corazón al Señor o le rechazarás? Estimado hermano en la fe, tal vez la resurrección hoy en esta tarde ha sido más claro para tu vida como para estos discípulos, porque Dios nos abre el entendimiento. Seguí creciendo en el conocimiento del Señor, pero también somos llamados a ser testigos también como estos discípulos. Que el Señor te pueda usar en este tiempo de compartir estas grandes verdades, porque el Señor se ha manifestado a estos discípulos y se ha manifestado a tu vida para poder seguir hablando de aquel que un día regresará pronto. Que el Señor bendiga su palabra. Te invito a que oremos en esta noche. Padre amado, bendice tu palabra. Bendice este final de la predicación de este domingo a la noche. Ayúdanos en esta semana que estamos iniciando a dar testimonio. Obra en nuestras vidas. Ayúdanos a crecer espiritualmente, Señor.
Te pedimos tu bendición hasta el final, Señor. Sabemos que estamos en los hogares escuchando tu palabra, y si hay alguien acá que quiera abrir su corazón y recibirte como ese Salvador y Señor, que no pase más, porque sabemos que hoy es el día aceptable. Tu sangre está disponible para aquel que ha confiado y arrepentido, para ser perdonado de todos sus pecados, Señor. Y mientras estamos orando, tal vez alguien quiere invitarte a que seas el Salvador y Señor, y decir estas palabras: Señor Jesús, sé que soy pecador. Si muriera hoy, sé que no pudiera entrar al cielo o a tu misma presencia. Tú eres un Dios santo y te he ofendido y he pecado, y mi pecado me está separando de ti. Gracias porque un día viniste a este mundo y, como el predicador, el hermano enseñaba, yo sé que no solamente moriste y derramaste sangre, pero hoy estás vivo y estás esperando que personas como yo abran mi corazón, y ahora te pongo en el trono de mi corazón. Sé mi Salvador, y hoy entrego mi futuro y toda mi vida a ti, que tú seas el que me dirija. Gracias por salvarme, Jesús. Gracias por perdonarme de todos mis pecados. Y mientras seguimos orando, te pedimos, Señor, que bendiga a los hermanos que están tomando decisiones. Ayúdales a crecer en el conocimiento tuyo y a seguir dando testimonio y ser testigos, porque te has manifestado un día a nuestras vidas, te has revelado a través de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús se lo pedimos. Amén. Amados hermanos, no se olviden, el próximo jueves 7:30 nos conectamos acá en el estudio bíblico. Que el Señor te bendiga y que tenga una buena semana. Saludos, hermanos, bendiciones.